tardes. Continuamos con esta etapa de la atención al paciente, pero ya dentro del quirófano estamos operando y ya hemos hablado, por ejemplo, el sangrado, que es una de las situaciones que se tiene que manejar, tanto por parte del cirujano como también el anestesiólogo, que es el que se encarga de ir monitorizando las consecuencias del sangrado. Y otro aspecto que también debemos considerar es la temperatura corporal. Entonces nosotros muy bien sabemos que nuestro cuerpo tiene una temperatura en la cual se produce el funcionamiento celular. Si esa temperatura se incrementa, el metabolismo puede aumentarse. Y si esa temperatura corporal disminuye, ese metabolismo disminuye o incluso las células dejan de funcionar. Bien, entonces nuestra temperatura normal, ustedes van muy bien, desde 36.5 hasta 36.2, eso es normal. Ya desde 36.5 para abajo entramos en un periodo de hipotermia o hipertermia cuando estamos en rangos mucho más altos. Sin embargo, en algunas circunstancias, en algunos tipos de cirugía podríamos decir, no es tan malo bajar la temperatura, porque cuando la temperatura está normal, también todos los procesos se hacen normalmente, incluso algunas activaciones celulares que pueden ser mal toleradas por el paciente que se está operando. Entonces, el anestesiólogo con ciertos medicamentos y algunos otros tipos de especialistas tienen que bajar la temperatura corporal para evitar esas reacciones tan intensas que tienen las células. Ya, lo cual justamente suena medio contraproducente, medio contradictorio el hecho de que tengamos que bajarle la temperatura al paciente para tener un mejor resultado de la cirugía. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora, indicando ya los valores normales, la normotermia, ya sabemos que es de 36 a 37.2, algunos libros van a decir de 37.5 a 37.2, estamos hablando de una hipotermia por debajo de 36 grados centígrados y una hipertermia obviamente por encima de 37.5. Todo este proceso de mantener la temperatura dentro de esto está dado por regulación del mismo organismo, ¿no? Eso se llama termorregulación. Bueno, eso es porque de patología lo vamos a ver. Entonces la hipotermia, cuando no se la induce, cuando nosotros no la producimos, es un signo de diferentes manifestaciones. Por ejemplo, cuando hay un sangrado, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, incluso por una deshidratación, el paciente o el organismo, ¿qué es lo que produce? Una vasoconstricción, como un acto de reflejo, que ya en algún momento ya les había explicado por qué se produce vasoconstricción, porque se nota la disminución del volumen, esa disminución del volumen se detecta aquí en la bifurcación de la arteria carótida, donde está un cuerpo, se llama cuerpo carotidio, y también existe un lugar más dilatado que se llama el seno carotidio. Estas dos estructuras se encargan de captar esos cambios de volumen o de alteración del volumen sanguíneo. De ahí mandan una señal al centro que controla los vasos sanguíneos y produce una respuesta de vasoconstricción, ¿ya? En algunos casos, y en otros casos aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ese proceso puede producir una hipotermia. ¿Por qué? Porque cuando hay vasoconstricción las arterias se contraen y nosotros tocamos la piel del paciente y está frío por la vasoconstricción, o vemos la piel del paciente y está pálido. Entonces, ese mecanismo de hipotermia que produce el mismo organismo a veces puede ser dañino para el paciente. Y
esa hipotermia tenemos que revertirla, tenemos que calentar al paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para evitar esa hipotermia que el mismo cuerpo le ha inducido, usar sueros calientes, por ejemplo. Podemos tapar al paciente con colchas, incluso hay colchas eléctricas que producen calor. Entonces debemos evitar nosotros que ese paciente baje su temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando simplemente a una alteración. Sin embargo, como les había explicado hace un momento, hay cirugías donde nosotros debemos disminuir el metabolismo. Eso ya nosotros lo estamos provocando, lo estamos induciendo. A eso se llama la hipotermia inducida. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo que hacer un trasplante cardiovascular, o sea, tengo que trasplantar de pulmones, corazón, etc. Entonces, aparte de interrumpir la circulación sanguínea y ponerle al paciente una máquina de perfusión, el famoso corazón artificial, entonces, aparte de eso, tengo que bajarle el metabolismo celular a ese paciente. Tengo que hacer que las células funcionen menos durante todo ese proceso quirúrgico. Entonces, ¿cómo hago eso? Bajándole la temperatura, porque la hipotermia, ya les he dicho, hace que las células no funcionen en su plenitud durante la cirugía. Entonces, a eso se denomina una hipotermia inducida, planificada. Hay ciertas situaciones, una lista específica en la cual los médicos tenemos que bajar la hipotermia. Entonces, en ese sentido tenemos dos tipos de hipotermia. Una que la planificamos, que nosotros lo estamos provocando, y otra que no la hemos planificado, que es un signo de peligro dentro de la cirugía. La primera que había explicado es la hipotermia intraoperatoria imprevista, en la que nosotros no habíamos pensado, y eso ya hay varias causas. La causa más común es, por ejemplo, el shock hipovolémico, que ya les he mencionado cómo se produce, ¿no? Y justamente este tipo de hipotermia intraoperatoria inducida está formando parte de una triada, y esa triada se llama de la muerte, triada de la muerte. Voy a adelantarme un poquito a mostrar esa triada justo. No está. Debe estar en otra presentación. Sin embargo, esa triada de la muerte es cuando el paciente ya está en una etapa de irreversibilidad, probablemente de un cuadro de shock. Esa triada está conformada por hipotermia, acidosis e hipotensión. Entonces, cuando el paciente entra en esa triada, entonces es muy difícil de ver. Entonces, para que nosotros podamos evitar que entre el paciente en hipotermia, tenemos varios recursos para poder revertir este proceso. En primer lugar, tenemos que hacer un control, un monitoreo permanente, evitar que el paciente entre en ese tipo de hipotermia. Entonces, si sé que voy a hacer una cirugía larga, antes de que entre el paciente puedo calentar el ambiente, ¿no? Poner estufas, si es invierno a las 3 de la mañana operar, entonces ya tengo que calentar. Durante la inducción anestésica tengo que mantener al paciente abrigado, ¿no? Cosas trazadas, etc. Ya desde el principio, el anestesiólogo que hará calentar suelos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay maneras de prevenir. Pero si, esto vamos a ver después, pero si pese a eso, yo veo que el paciente está avanzado en hipotermia, entonces tengo que hacer mecanismos, obviamente, de autocuidado, en el cual vamos a mencionar. Puedo utilizar agua caliente para calentar las extremidades, sueros calentados para poner, etcétera, ¿cierto? Y en una cirugía el paciente puede perder calor a través de estos 5 mecanismos. Uno es por radiación, otro es por convección, otro por evaporación, por conducción y por distribución. Son los 5 mecanismos en los cuales el paciente pierde calor y puede entrar en ese proceso de hipotermia.
¿Qué es la radiación? Vamos a leer, dice, la radiación es básicamente participa el aire, pues al exponerse el paciente se pierde calor a través de la piel. Simplemente el hecho de exponer al paciente es como nosotros, ¿no es cierto? Estamos echados un día de calor y queremos perder calor, ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa y nos exponemos al aire, o es más, abrimos las ventanitas, etc. Y con eso perdemos calor. Ese es el mecanismo de radiación. Convección significa o consiste en que la menor temperatura del aire al estar en contacto con la piel causa enfriamiento. Esto de convección se parece al de radiación, pero en la radiación simplemente es exponerme al aire, pero en la convección yo tengo que enfriar el aire. ¿Ya? Tengo que darle un aire más frío. Eso sucede, por ejemplo, cuando a mí me operaron un paciente a las 3 de la mañana y es invierno más todavía, entonces la temperatura de esa hora no es la misma de la temperatura de operarlo a mediodía, ¿cierto? La evaporación, se pierde calor también por evaporación, ¿no? Entonces estos pacientes por el calor que se produce, entonces como un mecanismo de compensación, y eso nos sucede a nosotros también, perdemos líquidos, empezamos a transpirar, a sudar. Entonces, a través de ese mecanismo de sudoración, nosotros perdemos temperatura corporal. Sí, temperatura corporal. Ese es el mecanismo de evaporación. El mecanismo de conducción es cuando nosotros estamos en contacto con superficies frías. En este caso, por ejemplo, si nosotros le estamos haciendo recostar a un paciente en el piso es más frío. O si estamos utilizando líquidos fríos, están en contacto con el paciente, ¿no? O instrumentos metálicos que algunas veces utilizamos que son fríos, separadores anchos, etc. Entonces, ese mecanismo de conducción puede producir también una disminución de la temperatura. Y finalmente, la redistribución, que es un mecanismo ya compensatorio del mismo cuerpo. Eso sucede como un mecanismo de compensación. Por ejemplo, tenemos nosotros órganos más vitales que otros. El cerebro, el hígado, el corazón, los riñones son los órganos que tienen que estar más perfundidos. Entonces, cuando hay un déficit de volumen por un sangrado, lo que sea, el cuerpo automáticamente hace que la sangre se vaya hacia esos órganos, ¿sí? Al cerebro, al corazón, a los pulmones, a los riñones. Y las otras estructuras corporales, como son las extremidades, los intestinos, que no son relativamente tan vitales, quedan desprovistos de sangre. Por eso es que en ese paciente, cuando está choqueado, la sangre se está yendo al corazón y a los riñones, pero la piel está completamente fría, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de redistribución. Bien, en todo caso, si nosotros percibimos esta hipotermia no planificada, debemos revertirla, como habíamos indicado, con diferentes mecanismos. En cambio, cuando nosotros planificamos la hipotermia, obviamente no la vamos a revertir porque queremos que el paciente esté con un metabolismo inferior. Bien, dentro del intraoperatorio también es importante algunas actividades que prácticamente están en la última etapa de la cirugía. Por ejemplo, es importante que nosotros contemos gasas, compresas, campos, instrumentos, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces, a través de cirugías grandes especialmente, se pueden dejar estos materiales dentro del paciente, ¿sí? Es una de las complicaciones que nosotros vamos a ver más adelante, que a ningún cirujano le gustaría tener. Sin embargo, sucede. Se han dejado instrumentales, gasas, compresas, y eso puede ser un motivo para una infección posterior o una fístula, porque un instrumento duro, pónganle unas pinzas que se queden en el abdomen. Esas pinzas pueden estar en contacto con vísceras delicadas y pueden perforarlas, ¿no? Entonces, siempre es bueno contar siempre
diferentes materiales. Como en este caso están viendo, antes de la cirugía, el instrumentador, este trabajo ustedes lo van a hacer en algún momento. Van a tener que hacer el trabajo de instrumentadores. Entonces la enfermera les va a decir, cuenten las gasas, cuántas gasas estamos empezando, cuenten las compresas, y incluso debemos tener un control de instrumentar también. Al final de la cirugía, la enfermera vuelve a contar las gasas y tiene que coincidir con el número de gasas compresas que se ha empezado a principio. Esa es una actividad que a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero aunque no crean, a mí me ha pasado alguna vez. Empezamos con 40 gasas y terminamos con 39. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gasa? No encontramos, buscamos por todos lados, no buscamos, no encontramos. Hemos tenido que volver a abrir el paciente. Buscamos. No había gasa. Nada, ¿qué pasó? El zapato estaba pegado. Entonces hemos tenido que volver a abrir al paciente. Y sucede eso. Pero es mejor abrir, salir de la duda, a estar dejando ropa. Y como que alguna vez he visto también colegas que han operado y dicen, falta una gasa, dejado así, estoy seguro que no ha pasado nada. No hemos metido, debe estar por ahí, has contado mal la gasa, le están viniendo todavía a ver. Después, de 3, 4, 5 días, vemos una infección del solado. ¿No? Entonces, fíjense, estas cosas, detalles, son muy importantes en el intraoperatorio. Bueno, otro aspecto también que debemos prever son diferentes complicaciones quirúrgicas. Ya hemos hablado de algunas de ellas. Hemos hablado del sangrado, que es una complicación intraoperatoria. También la hipotermia puede ser una complicación intraoperatoria. Sin embargo, hay otros tipos también de complicaciones dentro de la cirugía. En ese caso, podremos clasificar las complicaciones dentro de la cirugía de esta manera. Hay complicaciones que pueden ser secundarias a la enfermedad primaria. Entonces, ¿qué significa una enfermedad primaria? Yo estoy operando una apendicitis y el paciente ha recolectado después en la cirugía y después de la cirugía, pus nuevamente en el abdomen, porque esa apendicitis ya es un proceso infeccioso que puede revertirse o no con el tratamiento. ¿Ya? Entonces es porque la apendicitis ha producido. Eso es secundaria al cuadro primario. Puede haber complicaciones de la intervención quirúrgica que sean relativas a la cirugía. Yo estoy operando de apendicitis. Sin embargo, después de la cirugía, al abrir la pared, he lesionado un nervio, ¿no? Y después el paciente siente una zona insensible, anestesia, es por el proceso quirúrgico. Bien. Y finalmente puede haber complicaciones secundarias a otro tipo de factores no relacionados a la cirugía. ¿No? Puede ser un paciente con una insuficiencia cardíaca que yo le estoy operando por una rinoplastía, ¿no? Por la nariz, pero se complica. ¿Por qué? Porque no ha aguantado bien la cirugía y se han encharcado sus pulmones, se han llenos de líquido. No está relacionado a la cirugía, a la rinoplastia, sino el paciente ya estaba enfermo de otra patología. Bueno, empecemos al primer grupo de complicaciones. A este primer grupo se llama complicaciones transoperatorias relacionadas con que pueden ser también relacionadas a la anestesia. Dentro de las complicaciones relacionadas a la anestesia pueden ser, por ejemplo, la hipertermia maligna. Algunos anestésicos pueden producir una reacción metabólica en el organismo. Eso depende del paciente. Por ejemplo, pónganle la succinilcolina, que se utiliza como un relajante muscular. En pacientes puede tolerarse bien, pero en otros pacientes se puede producir un hipermetabolismo. Y a consecuencia de eso, la temperatura corporal se eleva y entra en la hipertermia maligna. Ahí el anestesiólogo tiene que saber cómo actuar. Tiene medicamentos, sabe, por eso ha hecho un
una especialidad específica para controlar ese tipo de problemas. Otra complicación anestesiológica es la broncoaspiración. ¿Alguien sabe qué es la broncoaspiración? ¿Han escuchado ese término alguna vez? Vamos, participen muchachos, señoritas. Aunque se equivoquen. Nadie. Bueno, la broncoaspiración es el egreso del contenido gástrico hacia el exterior, o sea, a través de un vómito puede ser, o de una regurgitación, y que ese contenido se entre a la vía aérea hasta niveles inferiores como son los bronquios. Esa broncoaspiración generalmente puede producir obstrucción de la vía aérea, pero una de las complicaciones más frecuentes es una neumonía. Una neumonía por broncoaspiración, así se llama. ¿Ya? Entonces, es una de las complicaciones que debemos cuidar. ¿Y por qué se da esto? Porque en muchas de las cirugías, el paciente entra en un sueño, en una inducción, donde no puede controlar sus mecanismos normales que tiene del peristaltismo en sentido hacia distal, se bloquean por la anestesia, entonces en cualquier momento puede vomitar. Por suerte, cuando el paciente está anestesiado con anestesia general, el paciente puede entubarse y al entubar el tubo tiene un globito que bloquea la vía aérea. Entonces, aunque vomite, ya no entra el contenido gástrico a la vía aérea. Es una ventaja, pero hay cirugías en las cuales el paciente no está entubado y puede vomitar. ¿Cómo se puede prevenir esto? La intubación es una forma de prevenir, muy importante. El uso de dispositivos, por ejemplo la sonda nasogástrica, que nos va a ayudar a vaciar el estómago. Y lo más importante, el paciente debe estar en ayunas para entrar a la cirugía, ¿no? Entonces fíjense ahora la importancia del ayuno que tiene que tener el paciente antes de la cirugía. Otra de las complicaciones que van a escuchar ustedes es la cefalea postpunción dural. Hay algunas anestesias que se hacen a través de la punción. ¿Ustedes están llevando este año anestesiología? No, al año procuraría. Entonces ahí van a ver al detalle más. Hay un tipo de anestesia regional que se llama la intradural. En esta se utiliza una aguja y se tiene que llegar al espacio subaracnoideo. Para llegar a ese espacio subaracnoideo tengo que atravesar la dura madre y la capa externa del aracnoides. Y recién ahí entro al espacio subaracnoideo donde existe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese espacio yo tengo que colocar el anestesia. Entonces, retiro la aguja con la cual he perforado esas estructuras, pero en muchos casos, en algunos casos, esa perforación que he hecho con la aguja va a permitir que se fugue líquido cefalorraquídeo, se va a escapar, y eso va a producir una disminución de la presión del espacio subaracnoideo. Esa disminución de la presión del espacio subaracnoideo le va a producir al paciente una cefalea, o sea, un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo se revierte esa cefalea? Los anestesiólogos lo primero que hacen es decir al paciente que no eleve la cabeza y le hidratan, le ponen sueros. ¿Para qué? Para que se produzca mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Para compensar esa hipotensión del espacio subaracnoideo. ¿Ya? Porque el organismo produce líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Qué me dice dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? En los ventrículos laterales. Tenemos dos ventrículos laterales que se llaman primer y segundo ventrículo. Después tenemos debajo de los ventrículos laterales uno que es el
tercer ventrículo, y más abajo tenemos el cuarto ventrículo. ¿No? Entonces eso para recuerden. Bien. Dentro de las complicaciones transoperatorias también hay otro tipo de complicaciones que son las relacionadas con la inducción anestésica. La anestesia, ustedes al año cuando vean anestesia, tiene varias etapas. ¿Sí? Primero hay que hacerlo dormir al paciente, después recién hay que anestesiarlo. Y después hay que mantener la anestesia y después hay que despertar. Entonces, fíjense, hay varias etapas. Esa primera etapa de hacerlo dormir al paciente se llama inducción anestésica. Entonces, en esta etapa, donde se está empezando la anestesia, el paciente puede entrar en arritmias, puede entrar en infartos, en isquemia del miocardio, etc., por el efecto de los medicamentos que se utilizan para la inducción anestésica. Entonces, ahí tenemos que estar listos. Yo tengo un colega anestesiólogo que siempre me decía y me pregunta ¿en qué etapas es las mayores complicaciones anestesiológicas? Y bueno, yo no sabía en qué etapas. Y él me ha puesto siempre el ejemplo de un avión. ¿En qué momento el avión es que sufre más accidentes? ¿O cuándo despega? ¿O cuándo aterriza? ¿No es cierto? Entonces, la inducción anestésica es cuando empieza a despegar el avión. Y la culminación también, al final de la anestesia, cuando está el paciente empezando a recuperar, también en ese momento son momentos en los cuales el paciente puede sufrir mayores complicaciones. ¿Ya? Entonces, dentro de la inducción se puede presentar este tipo de complicaciones. Las arritmias, las isquemias, los infartos, si hablamos de la hipertermia maligna, está muy relacionado al uso de algunos medicamentos. Uno de los medicamentos que puede producir esta hipertermia maligna justamente es ese que ven ahí, el sulforano, y algunos otros medicamentos que son de la misma familia del sulforano, como el alotano, el serpurano, y algunos de agentes musculares, como les había indicado, como la succinilcolina. Ahí hay un pequeño esquema de qué es lo que sucede cuando el paciente entra en una hipertermia maligna. Por eso es que hay que ir monitorizando dentro de la anestesia. Cuando el paciente entra en la hipertermia maligna, no solamente sube la temperatura, sino qué es lo que sucede. Puede presentar datos de una acidosis respiratoria. Ya, no vamos a entrar a mucho detalle ahí porque tenemos un tema que vamos a hablar nosotros de acidosis y de alcalosis. A nivel cardíaco puede estar taquicárdico, ¿no? Puede haber una taquicardia sinusal o una taquicardia ventricular con fibrilación ventricular. A nivel metabólico puede haber un déficit de base, puede haber rigidez muscular, ¿no? Esto generalmente por una translocación de calcio, ¿ya? Puede haber una degradación muscular, y lo cual se nota por un aumento de la creatinina sérica, ¿no? El color oscuro. ¿Y eso es por qué? Porque en el músculo se va a liberar una sustancia que es la mioglobina, y esa mioglobina llega a los riñones y se elimina a través de la orina, y por eso es que esta orina sale de ese color más oscuro. A eso se llama mioglobinuria. Obviamente la temperatura va a estar elevada, ¿no? Y entre otros aspectos para diagnosticar la hipertermia maligna, tenemos, por ejemplo, estos datos de acidosis. La acidosis se mide con el aumento de la PCO2 y con la disminución del bicarbonato especial. El tratamiento: hay que suspender el anestésico, hay que cambiar el anestésico. Si es que seguimos ya en la plena cirugía, hay que cambiar a otro tipo de anestésicos. Hay que hiperventilar al paciente porque está en una acidosis, tenemos que revertir con una buena oxigenación. Entre los
medicamentos que revierten este estado, podemos usar el dantroleno, ¿sí? Y hacer mecanismos para bajar la temperatura, ¿no? Este tipo es en este caso, el bajar la temperatura no es una hipotermia planificada, sino que estamos revirtiendo a la hipertermia producida por el anestesia. Hay que tratar al paciente manteniendo la diuresis de 1 ml por kilogramo hora, que es el nivel máximo que nosotros normalmente tenemos en la diuresis, ¿cierto? Como hay un cuadro de alteración del metabolismo, acidosis, uno de los electrolitos que sufre alteración ahí es el potasio, por lo cual hay que manejar como si fuera un cuadro de hiperpotasio. Y estos pacientes generalmente tienen que, posteriormente después de la cirugía, ser trasladados a una unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Bueno, desde la broncoaspiración ya hemos explicado cuál es el mecanismo con que se produce. Y lo que se tiene que hacer es, obviamente, aspirar la vía aérea y prevenir que se siga vomitando. Para eso hay que colocar sondas nasogástricas, ¿no? Hay que bloquear la vía aérea. A veces, algunos pacientes que están en anestesia raquídea hay que convertir a una anestesia general para colocarles un tubo en la trachea, que eso va a bloquear la vía aérea. En la broncoaspiración también se utiliza antibióticos ya para evitar la infección que es la neumonía por broncoaspiración. En la cefalea postpunción ya hemos explicado también por qué se produce, y lo que hay que hacer es hidratar al paciente, dar analgésicos, que es un dolor de cabeza. En este caso se puede dar paracetamol. También podemos usar codeína o cafeína, que son medicamentos que van muy bien al dolor postfuncional. Las arritmias operatorias, perioperatorias y los infartos ya son de un manejo más específico, y obviamente hay que buscar la colaboración de cardiólogos o de terapistas para revertir este cuadro de arritmia o de isquemia o de infarto, ¿no? En esos casos vamos a usar, en algunos casos, algunos fármacos antiarritmogénicos, ¿no? Hay que evitar la hipotermia. En algunos casos hay que usar catéteres de arteria pulmonar, como el catéter de Somnans, que eso es un manejo más para terapia intensiva. Y en algunos casos, si el paciente hace derrames pleurales, hay que obviamente drenar esos derrames pleurales a través de un drenamiento ácido. El infarto, de la misma manera, hay que hacer eso. Bueno, ya para terminar el tema del intraoperatorio, simplemente mencionar que últimamente se han dado situaciones en la vida en las cuales tenemos que operar con un cuidado estricto, como sucede, por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿no? Que es el virus de inmunodeficiencia humana, o pacientes con hepatitis B. Y últimamente, con esto, la pandemia por el coronavirus, entonces se ha dado en el COVID, ¿no es cierto?, procedimientos quirúrgicos que tenemos que tener muchos cuidados. En esos casos, nosotros tenemos equipos especiales de protección para operar al paciente. Si voy a operar a un paciente que no tiene ninguna de esas enfermedades, entro con la ropa tradicional para la cirugía. Mi pijama, y me voy a poner mis guantes, mis batas, ropa barbico, que es lo más común. Sin embargo, si voy a operar este tipo de pacientes, existen equipos de protección especial que los tiene que usar todo el equipo operatorio, o sea, los cirujanos, ayudantes, instrumentadores, todo, y también incluso los asistentes, ¿no?, o el otro personal que va a intervenir en la cirugía. Y todas las muestras, gasas, compresas, partes que saquemos de las penas o la vesícula que saquemos, también tienen que ser eliminados
o resguardados de una manera más prolija, más expuesta. Esas casas las tengo que envolver en doble envoltorio y decir, bueno, aquí un parte, ¿no? El paciente con VIH, ¿tá? ¿Para qué? Para que la manual al momento de llevar no se contamine, no se pinche, no tenga mayor cuidado con ese tipo de materiales. Es más, los que recogen el material del hospital leen ese tipo, no lo botan al botadero. Ese tipo de eliminación de esos residuos infectados los queman o los desinfectan primero, ¿no? Entonces, para eso, esos son normas de bioseguridad que ustedes los van a ir aprendiendo seguramente más adelante en alguna materia que les van a enseñar a ustedes la bioseguridad. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo entramos a operar esos tipos de pacientes, ¿no? Este es el tradicional, la tradicional ropa que nosotros usamos para una cirugía que no sea contaminada. Pero fíjense, cuando operábamos COVID entrábamos así como astronautas y teníamos una técnica para vestirnos. No nos vestíamos solitos, nos ayudaban a vestirnos. Teníamos una pijama especial que teníamos que botarla, una bata especial que teníamos que botar, ¿no? Entonces, operar en esas condiciones no creo que es fácil, ¿no? A las 2 de la tarde entrar así con plásticos y todo, uno salía rendido porque te sacaba la ropa y mucho llegaba el sudor adentro. Bueno, terminamos completamente mojados la pijama y deshidratados, por supuesto, ¿no? Entonces teníamos que irnos a hidratar muchísimo para poder seguir trabajando. Bien, muchachos, con eso hemos continuado. Hemos terminado este tema. Vamos a empezar ya la siguiente clase mañana con el postoperatorio, que sería la siguiente fase de la atención